Leila. Nie mów. Baba. Nie mów. Z czego? Z kasztanów. No. Wiki. Wiki. Wikusia, chodź. Chodź do cioci, no chodź. No chodź, masz. No chodź troszeczkę, chodź, no chodź. No proszę, o tak. No. Wiki. Do cioci nogi ładnie, do cioci nogi. No jak ślicznie, o jak ślicznie. No i chodź z powrotem. Bueno, de parte de esas imágenes que acaban de ver vamos a hablar ahora, parte de la obra de Pablo Mercado, Antequerano. Ha dado muchas vueltas por el mundo, pero por fin ha vuelto a su ciudad. Yo por fin me encuentro con él, lo hablaba antes de entrar a plató, creo que fue por 2006, 2008 o así cuando nos encontramos en las primeras obras que realizaba para Antequera. Pablo, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, volvemos a encontrarnos, un placer volver a estar contigo y además hacerlo después de todo este proceso, de todos estos años y que ahora podamos verte en el Museo de Antequera. Es la primera exposición en solitario que haces en la ciudad y supongo que contento, ¿no? Muy contento. Ha sido un error de comunicación lo de que cometimos al decir que era la primera exposición, porque ya se hizo, bueno, hice una en el ayuntamiento. En la sala del ayuntamiento, ¿no? En la sala de Unicaja, sí, que tenía Unicaja en la calle Cantarero. Vale. ¿Pero era en solitario o formaba parte de las obras plásticas? Eran individuales. Fíjate. Y luego aparte, a raíz del cartel de feria, justo el ayuntamiento me ofreció una de pintura tuya, ¿verdad? De pintura, sí. Fíjate, ahí. yo creía recordarla incluso y dije, yo creo que vi esa exposición, pero bueno, quizá es cierto que esta sí es después de un proceso muy, muy grande. Sí, ha llovido, así, había mucha agua debajo del puente, como dicen en inglés, que ha pasado mucho, ha sido un proceso de trabajo de 14 años o 15 años. Y la evolución es muy palpable, claro, se nota. Bueno, yo le iba a preguntar a Pablo que cómo empezó en todo esto, ¿no? La pregunta más típica, pero yo sé que tú siempre has estado relacionado con el mundo del arte, de la pintura, y que bueno, creo que lo tenías desde el principio bastante claro, ¿no? Sí, ya desde muy pequeñito, ya lo hablé con mi madre, tengo ese recuerdo. Tiene ese recuerdo de avisarla, ¿no? Sí, además fue un aviso, porque le dije, mamá, creo que fue cuando tenía 9 años, le dije, mamá, voy a estudiar Bellas Artes, pero no te preocupes que voy a ser profesor. Para que se quedara tranquila, ¿no? Sí. Bueno, a mí con el periodismo me pasó casi lo mismo. Bueno, es que es cierto que es una profesión, ¿no? Que quizá uno lo hace con toda la ilusión, toda la vocación del mundo, pero que es cierto que dedicarte solo al arte es complicado, ¿no? Sí. Bueno, yo siempre he tenido el apoyo incondicional de los míos. Mis hermanos me ayudan incluso a veces en la producción de algunas obras. Yo estoy muy contento con mi familia. ¿No? Qué bien. Bueno, por cierto que has estado en Sevilla, te has formado en Sevilla, creo que esa primera parte de la formación, Italia, terminaste en Madrid, pero luego todo esto te ha llevado a muchas partes del mundo, incluso a exponer muchas partes del mundo. Cuéntame un poquito todo ese periplo. Sí, pues un poco lo que has resumido. Me fui a estudiar a Sevilla, terminé con la beca Erasmus en Perugia, en Italia, y a la vuelta pues hice un máster en Madrid, en la Universidad Complutense, y luego decidí irme fuera de España. Berlín fue mi base durante muchos años, pero la utilizaba como trampolín para ir a otros sitios. Para moverte, ¿no? Sí, estuve en varias residencias para artistas, pues en Asia, en varios sitios, y en América también. Qué guay. Y en Europa también. Bueno, supongo que cuando uno hace todo ese recorrido, ¿no? se va impregnando también, especialmente en esa residencia, entiendo, ¿no? Claro, porque te da la oportunidad de ya no solo de viajar y de conocer gente diferente, sino de meterte dentro de una cultura como no lo puedes hacer cuando eres turista. Claro. Porque formas parte del barrio, formas parte de la gente. De la vida, del día a día, Del día a día, exactamente. Vas al supermercado. Recuerdo con pavor la primera vez en Taiwán ir al supermercado.
y ver todos los ¿Había algo comestibles. conocido? Nada, ni siquiera leche. O sea, Es que me lo he Sí. imaginado, me lo he imaginado. Sí, fue ¿no? un Esa shock al estantería principio. que dices tú, Dios mío, todo esto es de verdad, ¿no? Se Sí. come, ¿no? sí, al principio un shock, pero luego poco a poco vas aprendiendo que... Claro. Y vas aprendiendo que a todo se adapta uno y que de Fíjate. todo se puede aprender, de todo se... Y te hace crecer muchísimo, claro. Qué bien. Bueno, al final lo prometido a su madre se hizo realidad porque él ha vuelto a Antequera, ha vuelto a Málaga, de hecho es profe muy cerquita de aquí. ¿Cómo lleva esa faceta? Porque entiendo que a veces, bueno, el mundo del arte es a veces tan personal, una visión tan subjetiva que no sé si trasladarlo. ¿De qué edad son tus alumnos? Pues depende del año, normalmente... Bueno, Vas cambiando, ¿no? sí, yo trabajo en secundaria y bachillerato, entonces desde los 11 años hasta los 17, 18 años. He tenido 4 años la suerte de estar en un bachillerato de arte, o sea que Qué bien. aquí he podido trabajar. Es mucho más fácil, ellos también van a lo mismo, ¿no? Sí, justo, y te ven como referente, Claro. te ven Qué guay. como intentan buscar ese estilo de vida y para mí es muy gratificante trabajar con lo que van a ser futuros artistas. Claro. Que luego en el bachillerato de arte no quiere decir que todos vayan a ser artistas, Claro que sí. casi nadie de ahí sale luego artista, luego hay diseñadores o Claro. publicistas o mil cosas diferentes. Pero claro, luego con los pequeñines también es muy gratificante, yo me divierto mucho en las clases. Ellos también buscan, además, su visión del mundo siempre suele ser mucho más diferente que la de los adultos y Sí. eso también se aprovecha. Sí, es muy sorprendente la forma en la que piensan, en cómo ven Además, cosas en esa edad se que te quizás escapan. se están introduciendo al mundo, ¿no? A adultos. Los pillas en una edad en la que están en esa transición, Sí, en esa edad del pavo. Sí, la edad del pavo, eso es es indiscutible. universal. Pero también es cierto que saben mucho más que nosotros. Totalmente. Que A están- esas edades. Sí, con las redes sociales son adultos mucho antes. Ujú. Bueno, y todo esto que estamos tratando, esta coctelera, que al final resume muy resumidamente lo que ha sido hasta ahora la vida de Pablo Mercado, pues todo esto se refleja en su obra. No sé si han tenido la oportunidad de ir al museo, nosotros vamos a ir viendo unas imágenes, pero si no me equivoco, lo que vemos en Antequera ahora es como el trabajo de una investigación de varios años, ¿no? Así es. Hay una serie de piezas que todas discurren sobre el mismo proyecto artístico, Ajá. que es sobre cómo el cerebro interpreta la memoria, sobre cómo creamos nuestros recuerdos y sobre cómo los recuperamos, los transformamos, cómo todo es un proceso muy creativo, Ajá. porque el recuerdo no es algo que esté ahí fijo, Claro. sino es algo que vamos manipulando a la vez que vamos tocándolo. Y moldeando, quizás, Efectivamente, ¿no? claro. Es muy creativo a la hora de recordar, estamos también creando, porque la imaginación Se activa, entra en ¿no? juego también y hace modificaciones. Pues todo ese proyecto de investigación ha tenido diferentes proyectos o diferentes series, digamos, y en el museo hay piezas de 3 series de trabajo. Además, las disciplinas son muy distintas, podemos ver pintura, vemos también estos trabajos, es una mezcla de todo, no vamos a ver solo un único estilo. Sí, a mí me gusta... bueno, yo tuve una formación como pintor, muy clásico, además, Sí. muy tradicional. Aquí en el instituto empecé a pintar con 12 años. Y la tradición española es el pintor clásico. El por excelencia. realismo, ¿no? El Sí, retrato. la figuración, el retrato, Claro. eso se ve mucho también en mi obra. Sin embargo, cuando empiezo a investigar y empiezo a trabajar y empiezo a tener influencia de otros artistas, me doy cuenta de que a veces la pintura, en mi caso, no es suficiente para contar todo lo que quiero contar. Claro. Entonces, yo tengo un proyecto, tengo una idea y pienso, esta idea cómo mejor la cuento. ¿Qué lenguaje, qué medio me va a ayudar mejor para contar esto o contar aquello? Entonces, en base a la idea, elijo una técnica u otra. Me llamó mucho la atención dentro de esas piezas un televisor como antiguo, que entiendo, no sé, tú ahora me corriges si eso es una pieza reciclada, si tú la coges entera y luego la deformas en ese proceso, porque Sí. es cierto que he visto tus modos de producción de la obra, no te lo ponen nada fácil, sueles entrar bastante en ella y de construir muchos Sí. elementos. ¿El porqué de eso?
me preguntaba. Hay un pequeño trabajo ahí como de ingeniería, ¿no? Sí, sí, totalmente. También, es que me apasiona mucho la ciencia y la ingeniería, pues. Esas piezas de las que habla la serie de Fragmented Memories son, bueno, de memoria fragmentada. Sí. Son una serie de objetos que yo lo que hago es intentar realizar el mismo procedimiento que realiza el cerebro. Es decir, los fragmentos. Troceo todo, claro. Porque el cerebro, cuando vivimos una experiencia, lo que hace es fragmentar esa experiencia, la información que cree relevante la guarda y la otra información que no cree relevante la elimina. Cuando vuelve a crear el recuerdo, para cuando rememora, digamos, lo que hace es juntar todas esas piezas y los huecos los rellena con la imaginación. Por eso el proceso creativo que decíamos que interviene tanto en la memoria. Claro. Pues yo lo que he intentado con estas teles es justo hacer eso. Coger un objeto que ya tiene una historia. La primera de ellas, la esfera, esa fue donada por un coleccionista de televisiones holandés. Fíjate. Porque esa pieza se hizo en Holanda. Ajá. Y lo que hice fue cortarla, disponerla de una manera regular sobre un núcleo que es una esfera, porque quería que tuviera esa esfera que tiene tantas connotaciones filosóficas, la esfera, y luego había partes que me sobraron y que eliminé y nuevas piezas que tuve que incorporar para rellenar algunos vacíos. Madre mía. Entonces intenté actuar un poco como actúa el cerebro Claro, a la hora quizá esta es súper llamativa, ¿no? Es que, bueno, Sí, además... puede ser mi pieza favorita. Totalmente, ¿eh? Es una pasada verla en esa sala del museo y, bueno, llama muchísimo la atención, aunque luego te tengas que fijar, pero bueno, es quizás, ¿no?, el centro de toda esa exposición. Sí, era un poco la intención que, Claro. que al final de ese pasillo pues todo condujera a esa pieza. Sí. Muy bien. Bueno, pues como les digo, ¿no? Muchos estilos. Está también, como decimos, la pintura, es muy protagonista. La pueden ver también en su página web por si quieren conocer un poquito más la obra de Pablo Mercado. Y además, bueno, una pintura, creo que es pintura, ¿verdad? Esto, porque además se le ve también como texturas. Es una mezcla también extraña, ¿no? Hay dos series dentro de la exposición, hay dos series, una que está hecha con óleo sobre lienzo y la otra es una técnica que me inventé en una de las residencias a la que me invitaron en Corea, perdón, en Taiwán. Ajá. Entonces la serie de pintura, la textura que se ve de la tela es porque en esa serie lo que intento hablar es se llama Tu huella en mi piel y lo que intento hablar es de el hueco que dejan otras personas en nuestra piel cuando ya no están con nosotros. Fíjate. Entonces Sí, la verdad es que se le ven como envueltas, las sensaciones que envuelven, ¿no?, y además, a la imagen. Elimino, son abrazos, tienen mucho que ver con el tacto, pero elimino completamente a la otra persona, incluso de la preparación de la pintura y se queda el lienzo crudo tal como está cuando lo monto sobre la tela. Fíjate. Por eso decía yo que da la sensación, ¿no?, de esa textura, da la sensación de textura y fíjate la imagen de la mano, ¿no? Es impresionante y la verdad es que yo se lo recomiendo a todos. Es un viaje, bueno, por la memoria, por las sensaciones quizás, ¿no?, que nos ofrece el ver cada una de esas piezas. A mí principalmente, bueno, pues todas las que tienen que ver pues con la imagen, ¿no? Es la que quizás me ha llamado más la atención, pero bueno, el realismo de estas pinturas también es una pasada mezclado con esa sombra, ¿no?, que parecía que era como la sombra de cada uno en su cabeza se puede imaginar de quién, ¿no?, de quién le ha dejado esa huella. Bueno, como les digo, bueno, exposiciones que han estado en Italia, en Holanda, en Alemania, en Suiza, en México, son países en los que has tenido la oportunidad de exponer, no sé, esas puertas que se han abierto, si siguen ahí, si tienes pensado volver o ahora mismo todo esto de, pues, el tema profesional te ata un poquito más a estar aquí, no sé qué es lo que tienes pensado. Todas esas puertas se abrieron, bueno, todas esas puertas hay que llamar, Hay que llamar. para que se abran, evidentemente, pero es verdad que tuve 3 años que enlacé una residencia con otra y se suele mandar un dossier, una propuesta, y de entre todas las que reciben, pues eligen a un par de personas al año, o 3, 4 personas al año como mucho. Y después de una temporada yendo de una a otra, dije, tengo ganas de volver a estar con mi familia, a estar cerca de mi tierra y instalarme un poquito aquí. Eso no quita que quiera volver a hacer temporadas más cortas, quizás. Vale.
pero es Sí, que dentro de lo que te... sí, cuando pica el gusanillo del viaje es que eso no... O sea que la producción sigue, ¿no? Por supuesto, sí, ahora ahí tengo tengo 3 exposiciones en marcha ahora. Qué bien. Para este año. Ujú. Eh, Muy en esta línea, ¿va a seguir siempre por esta, sí, por esta línea de la memoria, la ciencia? Sí. La memoria es siempre como mi camino, mi vía de investigación. Algún día pues quizá deje de interesarme y cambie a otro, pero ahora uno de los proyectos que voy a empezar ahora, que es por el que he recibido el premio de producción del Ayuntamiento de Málaga, Ujú. se llama Leteo. Y Leteo era el río del Averno en el que las almas al bañarse perdían sus recuerdos Fíjate. de la vida anterior para volver a renacer. A renacer. Ujú. Entonces, en esta nueva exposición lo que voy a intentar es tocar un poco ese tema, la relación que hay entre el agua y el recuerdo, Ujú. y el agua y el olvido, y que ya he tratado un poco en exposiciones anteriores, o que siempre el agua está un poco presente por ese carácter que tiene el agua de la falta de permanencia, Ahí va. de que es algo que está en constante movimiento, en constante Y cambio, cambio. Ajá. como la propia De hecho, memoria. hemos cogido imágenes, bueno, ahí las tienes, las estamos viendo, ¿no? Sí. Quizás lo que más llama la atención, que no sé si en este caso vas a utilizarla de la misma manera, es la forma en la que tratas el agua, que además has cogido de esos espacios que estamos viendo ahí, la forma de tratarla para luego crear esa imagen, ¿no? O ese dibujo. Sí, Se convierte en un elemento más de producción ese agua. Claro, el agua es un material imprescindible para nosotros. Nosotros estamos hechos de agua, básicamente. Y en este proyecto que lo que se está viendo ahora en la pantalla es... aquí está justo el comisario que me invitó a hacer el proyecto allí en Tainan. Y lo que hice fue recoger agua de varios puntos de un río, Sí. y con ese agua la deposité sobre unos cristales que estaban protegidos como una especie de plantillas que servían de dibujo, digamos. Entonces dejaba el agua que se evaporara, y el agua al evaporarse dejaba unos residuos que se quedaban pegados al cristal. Fíjate. Y eso es como una técnica que desarrollé, muy parecida al grabado quizá. Ujú. Y esa técnica la desarrollé ahí en Taiwán, Ujú. pero luego he seguido trabajando en ella. Hay 3 piezas hechas con esta técnica en el museo. En el museo. Ujú. Y es muy probable que esta técnica con otras imágenes diferentes estén en los nuevos proyectos, claro. Qué guay. Bueno, es una manera de ver esa interpretación del agua, ¿no? Además, me llamaba la atención porque estábamos viendo ahí las botellas. Cada agua de cada espacio tiene unos residuos diferentes, Claro, una claro. forma diferente al final, la que te queda, el resultado final. Esa era la idea, que como la frase de Heráclito de ningún hombre puede cruzar el mismo río 2 veces, porque ni el hombre ni el río son el mismo. Totalmente. El agua fluye y nosotros fluimos también. Entonces, para mí eso está muy relacionado con la identidad, obviamente, que nuestra personalidad, nuestra identidad va cambiando a lo largo de nuestra vida. Y también Necesariamente. Sí. Yo siempre lo digo, Sí. es necesario El cambiar cambio y en el- evolucionar, no hay que por tener supuesto. miedo al cambio. Y también la memoria está llena de eso. Claro. Cada vez que tocamos la memoria la estamos destruyendo y reconstruyendo. Entonces no hay nada que fluya más que lo que fluye en nuestra memoria. Efectivamente, aunque bueno, esos cambios, esa evolución siempre forman parte de eso que hemos vivido, eso también que hay que decirlo, es muy difícil poner punto y aparte, hay que vivir con lo que uno ha sido y lo que quiere Sí. y lo que quiere seguir siendo, ¿no? Entiendo. Claro, se quedan esos pozos, Esos digamos, residuos, sí, precisamente, esos residuos, que forman en este caso ese dibujo. Bueno, Pablo, pues yo invito a todo el mundo a que conozca esa exposición, que además, bueno, todavía pues con más impulso, porque deberíamos de hacerlo, porque además un artista local, como les digo, de Antequera, que en este caso disfrutamos de su obra aquí, que luego viajará seguro a muchos sitios. Estoy totalmente segura de que esto es un camino que va a seguir también en tu memoria y en tus recuerdos, pero estamos encantados de que hayas vuelto a Antequera, encantada de encontrarte de nuevo, y apúntate porque cuando empiecen a salir esas exposiciones, no solo en Málaga, queremos contarlas también aquí en 101 Televisión Antequera, así que volveremos a vernos, ¿vale?
Pues eso espero. Muchísimas gracias por invitarme. Muchas gracias por haber compartido todo esto con nosotros. Y bueno, les recuerdo que hasta el mes de marzo, luego en la agenda les daremos todos los detalles, está esa exposición en el Museo Municipal de Pablo Mercado. Pues Pablo, muchísima suerte, muchísimas gracias. Mandamos un saludo a todos esos alumnos que tienes Sí. en clase, que luchen por lo que quieren conseguir, que eso también es muy importante y seguro que con mucha ganas y mucho esfuerzo, como ha demostrado Pablo, pues se pueden hacer los sueños realidad y darle el aviso también a las mamás. Por supuesto. Pablo, muchísimas gracias. Muchas gracias.